Se supone que si yo tengo una bobina de 4 cilindros, un vehículo de 4 cilindros, la bobina debería ser 4 puntas divididas en 2. Esto sería la bobina A y esto sería la bobina B en el secundario. Esto tiene una manera de probarse, hay una manera fácil y sencilla de cómo probarla, cómo utilizar el multímetro para probar esto. Y aparte de esto, tenemos por acá, por este lado, donde entra lo que es la tensión de alimentación, el voltaje de alimentación, a esto le llamamos primario. En sí y básicamente una bobina, viéndolo desde el punto de vista en diagramas eléctricos, viene siendo esto: A y B, núcleo de hierro, núcleo de hierro. Esta es la división de ella. Aquí tiene secundario. En esta bobina tiene, esta bobina que es de Corsa, que estoy viendo. Esta de Mayo. Corsa. Tiene cuatro pines. Ya vamos a ver por qué tiene 4 pines. Voy primero con una básica, que es la de 4 puntos. Vamos a dibujar una de Avero, ¿será? Sí, sabe dibujar. Sí, él es bueno dibujando. Fíjense bien, si uno agarra el peso de la bobina, uno dice, caramba, pero ¿por qué esto pesará tanto que hay aquí dentro? Lo que hay ahí dentro son unos núcleos de hierro dulce, son unas láminas de metal. Esas láminas de metal es para inducir un voltaje en cada una de estas bobinas. Pero ¿cómo lo hace? Por ejemplo, vamos a hablar primero de esta bobina y después hablamos de esta, porque esta tiene algo especial, algo muy especial aquí que lo voy a explicar ahorita. Por ejemplo, este tipo de bobina, el voltaje que ingresa acá a esta bobina en el primario, a esto le vamos a llamar secundario, y a esto le vamos a llamar primario. La bobina de un solo punto es aproximadamente esto. Es un transformador núcleo de hierro, secundario, primario. Por aquí entran 12 voltios. Esto sería C y esto sería B. Esto sería por donde salen de 22.000 a 50.000 voltios AC. Esta bobina que está aquí es el principio básico de funcionamiento de una bobina. Eso es como decir una bobina de un vehículo carburado. Las bobinas de ese tipo botellitas son una pequeña bobina que llevan dentro, aparte del núcleo de hierro dulce, llevan un primario que es por donde entran los 12 voltios y un secundario que es por donde salen los 22.000 y 50.000 voltios. En este tipo de bobina, si nos damos cuenta, los primarios aquí son 2. Primario es A, que sería este de aquí abajo, primario A, y primario B. Aquí sería secundario A y secundario B. Estas puntas de acá, esta y esta, son las que van a la bujía. Son las 4 puntas que van a la bujía. Es como ver esta bobina, sale un cable y va directamente a la bujía. De aquí sale un cable y va a la bujía. De aquí sale otro cable y va a la bujía, igualmente de aquí.
Esto de aquí es esto de aquí. Y esto de aquí es esto de acá. Pero estamos hablando de una de 3 puntos. ¿Qué debemos ver nosotros acá en estos 3 puntos? Fíjense bien. Si esto tiene C aquí y es una sola bobina, esta tiene 2 bobinas, ¿cuántas C deberían haber? Deberían haber 2. C y C de este lado. Y aquí sería el positivo de alimentación de 12 voltios. Aquí lo que va a llegar es un pulso de señal negativo a este punto que dice C. Y a este punto que dice C aquí va a llegar también otro pulso negativo. Pero a este me le va a llegar un positivo constante. Es decir, présteme esa punta lógica que tenía por ahí ahorita. Hágame el favor. Es idóneo que uno en ocasiones necesita para uno detectar, por ejemplo, tanto voltaje como señal. Con simplemente yo conectar esto positivo y esto al negativo, si yo coloco acá, sacando el enchufe, si yo coloco acá, me va a encender aquí un bombillo de color rojo. Ese bombillo de color rojo me va a decir que eso es el positivo. Pero si lo pongo acá, tendría que darle al switch y ahí lo que voy a ver es el bombillo verde prendiendo y apagando, haciendo esto. Ese me indica que es el negativo. ¿Para qué me sirve eso a mí? Me sirve para que me dé fe de que la alimentación está bien. Es decir, mido aquí, tengo pulso negativo, está bien. Mido aquí, tengo pulso negativo, está bien. Mido aquí, tengo pulso positivo, está bien. Ahora bien, fíjense algo. Si yo quito el conector de medición, que sería el conector que va acá, el conector que va acá en el primario, si yo lo quito y yo mido entre este y este, me da continuidad. Y si mido entre este y este, también me da continuidad. Tengo continuidad aquí, tengo continuidad aquí. ¿Por qué es eso? Bueno, porque aquí me dice que esto es una bobina y que esta es otra bobina. En ocasiones, cuando la bobina se daña, supóngase que se daña esta de aquí. Si yo mido entre este y este, no me da nada. No voy a encontrar nada. Si esta está dañada, si se dañó este aquí dentro. Si mido entre este y este y me da un valor, el mismo valor que yo tenga acá de este lado lo debería tener aquí. Si no lo tengo, entonces porque esta tiene daño. Ahora bien, los manuales me dicen qué resistencia debería tener esta parte de acá. Si nosotros buscamos en los manuales, por ejemplo, por ahí está Carmen y los diagramas automotrices. En los diagramas automotrices me aparece el valor de la resistencia que hay aquí. Me aparece el valor de la resistencia que hay aquí y de la resistencia que hay aquí. Supongamos que yo estoy testeando un carro porque me dicen el código de falla me llevó hasta aquí, hasta una de estas bobinas o hasta la bobina en sí. ¿Qué es lo que hago yo? Yo digo, bueno, tengo que chequear a ver qué está pasando allí. Si yo mido una bobina, para medir esta bobina, yo debo medir entre este punto y este punto. La forma de medir la bobina es con el multímetro en la escala de 20 kiloohmios. Nosotros tomamos acá 20 kiloohmios, preparamos el multímetro, el cable positivo donde va, donde tiene este símbolo. El cable positivo va donde está este símbolo, B, este, diodo y señal audible. Aquí va el cable positivo en el multímetro y el negativo va donde dice COM, C-O-M, C-O-M, COM, que sería común.
Tomo el multímetro después que yo lo prepare, por ejemplo, negativo donde dice COM, positivo donde ya les mencioné, coloco la escala en 20 kiloohmios. 20 kiloohmios vendría siendo esta señal, 20K. Coloco mi multímetro allí y luego me preparo para medir la bobina. La forma de medir la bobina, por ejemplo, si voy a medir la A, busco aquí, ella está marcada aquí, tiene sus letras aquí, y entonces me ubico A y mido los terminales de la A, y ahí me tiene que marcar 14 kiloohmios, lo que yo le estaba diciendo, que es aproximadamente lo que dice el fabricante que debe tener. 14 kiloohmios. Si yo tengo 14 kiloohmios aquí y ya yo sé que el fabricante me dijo que ahí tenía que tener 14 kiloohmios, aquí debo tener 14 kiloohmios también. Entonces mido la de este lado. La variación es mínima. Ok, 14 y 14 es lo que debería tener. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en ocasión? ¿Qué pasa si yo mido aquí y aquí tengo 14 y de repente mido aquí y entonces no tengo nada? Y si subo la escala del multímetro, póngale que la subí a 200K y en 200K comenzó a medir 120 kiloohmios. Si mide 120 kiloohmios, ¿qué cree usted que pasaría? La resistencia muy alta. Simplemente la resistencia aumentó y eso se debe a cambios, digamos, por clima. De repente es una bobina que se moja mucho, entonces aquí adentro está mojado, hay sulfato, hay óxido. Entonces el óxido lo que hizo fue aumentar la resistencia de estos postes, y lo mismo que está sucediendo en el multímetro va a suceder con los cables. ¿Qué es lo que va a suceder con los cables? Ahora vamos a eso. Si aquí yo tengo 14 kiloohmios y en 14 kiloohmios salen 22.000 o 50.000 voltios, ahí estaría todo perfecto. Pero si aquí yo tengo 130 kiloohmios, por decir algo, aquí el voltaje no va a salir de 22.000 a 50.000, no. Sale como 10, como 9.000 voltios, 10.000 voltios. Sí, porque sube la resistencia. Entonces, fíjense algo, en relación a lo siguiente. Para que yo tenga buen voltaje aquí, debo tener la resistencia correctamente, todo bien calculado. ¿Para qué? Primero, para que cuando la computadora haga su cálculo, ella tenga todo como quien dice al día. Si aquí esto no está correcto, la computadora, por medio del sensor de oxígeno, hace la detección de una falla. ¿Cuál va a ser la detección de falla que va a hacer? Primero, el sensor de oxígeno está allí para ver los gases que se queman dentro de cada cilindro del motor. Cuando esos gases de cada cilindro del motor se están quemando adecuadamente, es decir, se cumple la mezcla perfecta. Si la mezcla perfecta se cumple, todo lo que salga por cerca del sensor de oxígeno o pase a través del sensor de oxígeno, todo será correcto. Pero si el sensor de oxígeno ve que hay mayor cantidad de oxígeno o menor cantidad de oxígeno relacionado a lo que él va a leer, inmediatamente lo que va a decir es: epa, aguas arriba, está sucediendo algo en ese motor. Entonces, primero le da la información a la computadora. ¿Para qué? Para que la computadora haga un cálculo. Cuando la computadora hace el cálculo, va a arrojar la siguiente falla. La computadora pasó por cada uno de los componentes, revisó y dijo: ya lo tengo, ya sé quién es el que tiene la falla. Está en la bobina A, en la bobina B. Llega y lanza un error, por ejemplo, en este caso, P01 y 03, P01 o 03.
es lo que va a arrojar. Cuando arroja ese, si lo buscamos en internet, si arroja ese código de fallo, inmediatamente me dice que es misfire. Misfire es un problema que se presenta por mala chispa en los cilindros, una chispa deficiente en los cilindros. ¿Qué es lo que hago yo? Lo que hago es lo que yo acabo de hacer ahorita en este momento. Me voy directamente a la bobina, primero chequeo la bobina, antes de chequear los cables, chequeo en la salida de cada bobina. Mido la bobina, reviso el manual. El manual me dice 14 y aquí tengo 120. ¿Estaría bien? No, mucha resistencia. Entonces inmediatamente digo, es la bobina que está mala. Muchas personas llegan y dicen, mira, pero yo puedo meter ahí un limpiador y limpiar eso ahí. Bueno, hay quienes lo han intentado y terminan rompiendo esto aquí. Terminan rompiendo esto aquí y la corriente empieza a saltar aquí en los tornillos. La corriente empieza a saltar para acá. Empeoró la cosa. Sí, porque tengo de corriente. Ajá. No, que yo le puedo echar pega después y meterle un tubito de plástico y le puedo echar pega. La capa más Hay cubierta. quienes lo han intentado. Cada chapucero con su chapucería. Bueno, yo lo que recomiendo es, si esto está dañado, no invente, porque usted no es chino. No, si sea chino, él no es fabricador de eso. No invente, porque usted no es chino. Entonces, cámbiela, reemplácela y listo. Ok, eso es la forma de medir aquí el primario. Fíjense bien, Secundarios. el secundario, perdón. Todas las bobinas traen lo mismo, que es un primario y un secundario. Si nosotros vemos esta bobina, a pesar de su forma física, su apariencia física, es como otro tipo de bobina, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo mido yo esto? Tiene que imaginarse y decir lo siguiente: esa bobina tiene C, esa bobina tiene B y esa bobina tiene una salida de voltaje alto. Entonces, si tiene B y C, yo debo medir entre este y este, cualquiera de estos dos puntos. Entre este y este sería el secundario. Y entre estos dos aquí arriba sería el primario. Entonces, ¿cómo la mido? Para medir el primario, primero debo medir continuidad. Se debe medir continuidad. Coloco una punta en un terminal y la otra punta en el otro extremo del otro terminal. Supongamos que no me dio, supongamos que no me da nada. Aumento el valor o la lectura, aumento a 200 ohmios. Nada. Sigue aumentando hasta ver dónde Ahí. llega. Ahí. Ya. Ahí. Ok. Busco. Ahí. Guarda. Yo creo que es la conexión ahí. Ok, aquí está marcando ahí. Y no puede ver. Bájalo, empieza a bajarlo. Bájalo. Bájalo. Ujú. Ahí. Ok. Ahí sí dio continuidad. Ajá. Si me da continuidad, ahora debo seguir al siguiente paso, que es verificar la resistencia. ¿Por qué? Porque si él me da continuidad, yo no me puedo conformar con la continuidad, porque ¿qué pasa? Que aquí dentro hay una bobina. Si la bobina se pone en corto, ella me da continuidad. Da como que si estuviera buena, pero lo que pasa es que está en corto. Entonces, para saber si está buena, yo debo medir una resistencia. Aquí, normalmente la resistencia en los primarios viene siendo aproximadamente entre 1 a 3 ohmios. Entre 1 a 3 ohmios. Se coloca en 200 y se mide en 200. Esto está sucio y... Ha sido un contacto. Está en 20. ¿En 20 más? No, póngalo en 200, en 200. 200.
200, no, 200 ohms. Abajo, ahí. Ahí está bien. 1.4. Eso es lo que debe tener en el primario. Y la gran mayoría de las bobinas en el primario debería tener aproximadamente ese valor. Ok. Luego, después que yo mido eso, debo medir el secundario para saber si está o no está en buen estado. Debemos hacer la medición en el secundario. Para hacer la medición en el secundario, tomo cualquiera de mis dos terminales del primario y comienzo a medir aquí en 20 kiloohmios. Comienzo a medir acá. Y ahí me debería marcar 14 kiloohmios. Creo que es aproximadamente esta también. Ahí siempre se marcó. Pero está en, no, está en 20 millones. En 20, Ajá. 20 megaohmios. No, sí. Entonces está mala esta bobina. Está muy alta. Marco ahí, déjala ahí quietecita, a ver. Ahí. ¿Cuánto tiene que marcar? 14. En 20, pues. Ahí está en 20 En kilómetros. 20 kilómetros debería marcar Ahí 14. tiene que marcar 14. Está muy Ahí. alta. Si la movemos acá, me marca 18, 15, pero en 20. Sí, tiene la resistencia muy alta. La idea es que en... Ay, esta está oxidada. Sí. Sí. La idea es que marque exactamente lo que me pide el fabricante. El fabricante lo que dice es entre 10 y 14 kiloohmios en el secundario. Eso es lo que dice el fabricante. Si tiene 15 ya está. Si tiene 15, de 15 para arriba es malo. Está empezando a chaval. Yo, cada vez que tengan resistencia mayor a lo que dice el fabricante en los secundarios de una bobina, bien sea en el cable, bien sea en la bujía, en donde sea que tengan esa resistencia, el carro va a funcionar mal. ¿Por qué va a funcionar mal? Porque si yo busco los 22.000 voltios no los voy a tener. No lo voy a tener. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia ahí oponiéndose al paso del voltaje. ¿Se entiende eso? Ok.